Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Esta semana veremos el polémico vídeo con el que la formación animalista PACMA ha concurrido a las elecciones generales, una entrevista a Alonso de Mendoza, el youtuber que vaticinó la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y ahora forma parte de Vox, los 10 meses de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, su nefasto legado, también la polémica suscitada por Cayetana Álvarez de Toledo en su debate con Irene Montero a propósito del consentimiento en las relaciones sexuales. Hoy vamos a reaccionar a este spot de PACMA que tanto ha dado que hablar, pero antes cabe mencionar que realmente con este spot PACMA lo que ha hecho ha sido quitarse un poquito la máscara, que muchos realmente ya conocíamos lo que había detrás de esa máscara. Como ya he comentado alguna vez, la izquierda desde hace mucho tiempo lo que ha hecho ha sido, digamos que, segmentar su lucha, porque es totalmente consciente de que a nivel económico no puede luchar, o sea, el socialismo en sí es un desastre a nivel económico. Básicamente lo que ha hecho la izquierda ha sido apropiarse del feminismo, apropiarse del colectivo LGTBI, apropiarse del animalismo y apropiarse del ecologismo. Han cogido estas 4 luchas y otras cuantas más porque tienen para rato, como puede ser la lucha por colectivos raciales minoritarios, y tienen para rato, de buenismo tienen para rato. Han cogido todo esto y lo usan como caballo de Troya para introducir por detrás del socialismo. Esto lo comentaba yo en un directo con Adrià de Libertad y lo que surja, y es que realmente tú coges el programa electoral de PACMA y sí, todo muy bonito, los animalitos, tirando de sentimentalismo, parece todo muy bonito, pero por detrás te meten el buen marxismo. O sea, como os digo, la izquierda desde hace mucho tiempo le gusta mucho esto de los caballos de Troya. Coger luchas que aparentemente la fachada parece súper buena, nadie puede estar en contra de ella, y a partir de ellas introducir el socialismo por detrás. Lo han hecho con el feminismo, lo han hecho con el colectivo LGTBI, lo están haciendo también con el animalismo y lo están haciendo también con el ecologismo. Todo esto a sabiendas de que esta gente sabe que tiene perdido el discurso racional y por ello acuden al discurso sentimentalista. Ese discurso que claramente a toda persona que no esté informada pues le cae muy bien. Es más, a mí durante mucho tiempo PACMA me pareció una opción a votar. ¿Por qué? Porque parecen hermanitas de la caridad, parecen lo mejor que hay. Dios mío, los animalitos, ¿cómo puede estar en contra de todo esto? Y yo entiendo que de cara a la población mayoritaria que realmente no le interesa la política, pues tengan una buena imagen, porque de primeras es como, los animales, sí, pues bueno, les voy a votar, como pasa con los verdes y pasa con un montón de partidos de este estilo. Y ocurre con gran parte de la población pues no le interesa la política. ¿Qué hace? Pues se deja guiar por los prejuicios mediáticos. De estos son los malos y estos son los buenos. Claramente una persona a la cual no le interesa la política, pues no va a decir yo voy a votar a Vox. ¿Por qué? Porque ese tío no se va a complicar la vida. Los de Vox son los malos. O sea, realmente a esas personas les llega, digamos que el flujo mediático del miedo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y esta gente no quiere complicarse la vida. No va a decir abiertamente yo voy a votar a Vox. No lo van a decir, a ver si le van a comer o algo, no. Y claramente no se van a complicar la vida, para nada, o sea, y realmente no van a perder el tiempo en entender los programas electorales, porque no es lo mismo leerte los programas electorales que entender los programas electorales. Porque claro, como he dicho muchas veces, tú lees el programa electoral del PSOE y de Podemos y madre mía, si parecen Mahatma Gandhi. Madre mía, ¿por qué no les votas? Si te van a regalar todo, si son hermanitas de la caridad. Claro, luego te pones de forma racional a analizar lo que te prometen y te das cuenta de que al final de gratis poco lo vas a pagar tú de tu bolsillo, con subidas de impuestos, con más estatismo, y claro, te das cuenta de todo esto. De cara al que no le interesa la política, me van a subir el salario mínimo, me van a regalar cosas, el dentista gratis, no sé qué. Todo gratis, todo gratis. Pero bueno, ¿de dónde va a salir todo esto? Da igual, o sea, tú no sabes que hay una impresora que imprime billetes de forma infinita y se puede dar a la gente todo este dinero y podemos financiar todo esto imprimiendo billetes. ¿Tú no sabes eso? Claro, esto es de primero de economía garzoniana. Pero bueno, señores, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos, y es a reaccionar a este spot de PACMA que tanto ha dado que hablar. Así que, señores, sin más preámbulos, que empiece el show. Eres involución. Sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida. La verdad, de primeras, decir que realmente la realización de este spot está muy bien, eso no se lo quito. Al César lo que es del César. La verdad que está currado, al final me toca a mí en una de las ramas de mi carrera, la comunicación comercial y demás.
y desde ese punto de vista es muy bueno. En este primer mensaje, que digamos que hace crítica a la tauromaquia, yo aquí no tengo nada que decir porque yo no estoy de acuerdo con la tauromaquia. Yo más de una vez he manifestado que yo quitaba esas subvenciones a la tauromaquia, y en este caso, Pac-Man, no te voy a decir nada porque realmente estoy de acuerdo contigo. A mí tampoco me gustan los toros y claramente yo no estoy de acuerdo en financiar los toros. Fuerte pero con una escopeta. Aquí ya sí que no estamos de acuerdo. Claramente este spot está totalmente dedicado a Vox, totalmente. El tema de la caza, ya hice un vídeo anteriormente, es justo el vídeo anterior, comentando por qué la caza regulada es totalmente necesaria. Claramente esta gente no va a estar a favor de ningún tipo de caza, vamos, para nada. O sea, todos los animales vivos y en felicidad y en comunión con la naturaleza. Lo que es curioso es que todo el spot está como destinado a Vox, oh Dios mío, el gran enemigo, ¿no? De todos los partidos. Pero realmente yo creo que a Vox no le perjudica para nada este spot. Yo creo que perjudica más bien a la izquierda, y os explico por qué realmente creo esto. Realmente el potencial votante de Pac-Man por lo general viene desde la izquierda. Entonces, en cierto modo, que Pac-Man de qué hablar es algo que beneficia a Vox. ¿Por qué? Porque debilita a la izquierda, puede segmentar, digamos que el voto de la izquierda, y puede hacer que tengan menos representación. Actualmente a la gran mayoría de partidos lo que les interesa es que se aglutine los votos en un solo partido, ya que está todo muy dividido. Claramente si aparece otro partido como es Pac-Man y divide todavía más el voto de la izquierda, está beneficiando a Vox. Así que a Vox poco le va a perjudicar este anuncio, de verdad, muy poquito. Valiente cobarde con tu manada. Manada que grita. Y bueno, aquí claramente se ve lo que están intentando transmitir con la palabra manada. Todos entendemos lo que viene detrás de todo eso, ¿no? Lo que viene implícito de decir valiente cobarde con tu manada. Claramente hacer una relación implícita de la palabra manada, que ya sabéis qué connotación tiene actualmente con el caso de la manada, con Vox. Con el tema de lo que ha salido ahí de los toros no estoy para nada de acuerdo, o sea, yo en ese sentido no estoy de acuerdo, pero se nota lo que se busca hacer con ese juego de palabras, y esa relación, digamos que de forma implícita. Ladridos que callan, silencio colgado del árbol. Y bueno, con esto no sé qué nos queréis decir. Sí, muy bonito, muy emocional, un mensaje muy contundente, pero realmente ya a nivel legal está prohibido esto, está totalmente prohibido, o sea, no sé qué queréis manifestar. Sé que seguramente el mensaje vaya porque a nivel de caza hay mucho mal nacido que en el momento de que ciertos perros de caza, digamos que ya no son útiles porque son viejos, se les ahorca. Lo entiendo, pero ¿qué hacemos con eso realmente? Eso ya está penado a nivel legal. Es lo que comento yo muchas veces. Sí, está penado a nivel legal. ¿Qué haces tú para evitarlo? Realmente, ¿qué haces tú para evitarlo? Es muy bonito decir eso es muy feo, pero ¿qué hacemos para evitarlo? Porque legalmente esto ya está castigado y es un delito. No sé, realmente sí, es muy bonito hacer marketing político con este tipo de cosas, pero ¿cómo solucionas esto? Y bueno, claramente se está generalizando en este sentido. A ver si resulta que ahora todos los perros de caza, cuando ya se hacen mayores, se ahorcan, como si fueran personas totalmente inhumanas y no tuvieran cariño y amor hacia esos perros. Porque realmente, en muchos casos, hay muchos cazadores que tienen mucho más amor por sus perros que mucha gente que tiene a su perro en casa. Que claramente condeno a toda persona que realiza semejante salvajada. O sea, esto tiene que ser penado y duramente. Eres involución. Y te crees patriota abanderando el discurso del miedo. ¿Abanderando el discurso del miedo? Si por algo destaca la izquierda, es por utilizar el discurso del miedo constantemente. Que si fascismo, que si alerta antifascista, que nos quieren quitar derechos, que nos están matando. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que Vox abandera el discurso del miedo? Pero si es el discurso preferido de la izquierda, el discurso del miedo. Dios mío, si llevan meses y meses con alerta antifascista, por favor. En serio, o sea, hay que tener los cojones así de gordos, pero así de gordos. Aunque este tema es bastante curioso, porque tú hablas con una feminista y te dirá que nos están matando, que las calles son inseguras, pero cuando sacas el tema de las armas, ahí de repente nos convertimos en uno de los países más seguros del mundo. Y no es necesario la posesión de armas porque somos uno de los países más seguros del mundo. Pero cuando me interesa es que me están matando, no puedo salir a la calle. Por favor, si no está ahí el doble rasero, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Nos están matando y no puedo salir a la calle o somos uno de los países más seguros del mundo? Primero los de aquí, como si mostraras un ápice de humanidad por los tuyos. Para una de las cosas que podríais quedar bien y representar a la cantidad de hombres que se quedan en la puta calle y cogéis y ponéis a una mujer,
Claramente porque os interesa, porque vende mejor el victimismo de las mujeres para ganaros al lobby feminista. Vamos. Máscara de humanidad diluida con cada muerte en el mar. Que sí, que suena todo muy bonito, pero son más responsables de estas muertes en el mar la izquierda que la derecha. Porque ¿quiénes animan a estas personas a lanzarse al mar? ¿Quiénes hacen efecto llamada? La izquierda. Ellos son los verdaderos responsables de estas muertes, porque están animando a personas a lanzarse al mar y a jugarse la vida. Hay que evitar este efecto llamada, señores. Hay que evitarlo. Es profundamente irresponsable. Todo esto de YouTube y todo esto de las redes viene a raíz de la campaña electoral de Estados Unidos, de Donald Trump. Que yo cuando le empecé a escuchar, cuando empecé a ver a este tío en la tele, pensé lo que pensaba todo el mundo, que estaba completamente loco, ¿no? Que era un racista, que era un bestia, un ultra y tal. Y entonces un día viendo un vídeo en internet, o sea, viendo YouTube y tal, vi un vídeo de estos de coña, de memes y tal, de Trump, me hizo gracia y empecé a investigar del personaje y me empezó a gustar. Me empezó a gustar lo que decía, vi que la tele manipulaba muchísimo todas sus declaraciones y además les daba mucho eco, pero muy manipulado, y vi que el tío hablaba desde el sentido común. Entonces le empecé a investigar, empecé a ver cuál era su mensaje, a ver cuáles eran sus técnicas de comunicación, y empecé a pensar que este tío podía ganar las elecciones. Muy desde el principio, que los medios decían que era imposible y qué tal. Y en las redes sociales me hice un poco más famoso por esto, porque empecé a escribir un blog sobre Donald Trump, hice una predicción en Twitter, acertando en casi todos los estados cómo iba a quedar el resultado electoral, la cumplí, y a partir de ahí empecé a hacer vídeos en YouTube. Todo esto también empezó porque con la predicción de Trump la pilló un jugador de fútbol muy famoso del Madrid, bueno, que era del Madrid. ¿Quién? Álvaro Arbeloa, y fue él el que dio a conocer mi blog y todo. Entonces, al ver que la retuiteaba, le dije, si quieres, tienes un blog donde lo explico todo. Y entonces me dijo, yo qué sé, maravilloso, no sé, todavía está escrita la conversación ahí, en Twitter. Y entonces me empezó a seguir, le empecé a seguir, y él fue el que lo difundió todo. Claro, fui el único español prácticamente que acertó el resultado, no solo tirándose de la moto, haciendo un mapa y tal, sino con un blog, con un análisis y todo. Y me sorprendió mucho que ni un solo medio de comunicación, salvo RAC1, que es esta radio catalana, sí, que tú conoces muy bien. Que yo la escucho mucho. Sí, pues bueno, fueron los únicos que me llamaron al día siguiente para entrevistarme. Antena 3 contactó conmigo para entrevistarme, pero debieron ver mi timeline o lo que fuera y la cancelaron, no me volvieron a decir nada. Pero claro, es flipante, ¿no? Porque tienes a un tío en España que ha acertado, no es por echarme flores ni nada, pero que ha acertado una predicción que nadie más había acertado, que la ha sustentado con datos, con análisis, con todo durante meses. Y pasaron, ¿no?, los medios de comunicación diciendo que era inesperado. Inesperado era para ellos, que llevaban meses mintiendo y haciendo una campaña manipuladora, pero para mucha gente, entre ellos yo, no era nada inesperado. Podía pasar perfectamente. ¿Y cómo lo haces tú para burlar esa opinión publicada y decir, oye, no, mira, que es que va a ganar y va a ganar aquí y ahí? O sea, porque no solo es burlar la opinión publicada, sino que es el salto de que vives en España, coño, que esto está pasando en Estados Unidos. Sí, sí, bueno, pues viendo a Donald Trump, viendo a muchos analistas de allí, en Estados Unidos había un analista que se llama Scott Adams, que es experto en persuasión y en hipnosis, y él iba explicando todos los días, hacía vídeos y hacía posts en el blog de cómo Trump tenía unas técnicas de persuasión de maestro, ¿no? Decía que era el maestro de la persuasión del mundo, que era brillante, que era un tío que hay a lo mejor uno en cada época. Y entonces me di cuenta de que tenía estas técnicas. El tío usaba técnicas de persuasión, de repetición, por ejemplo, los motes que les ponía a sus contrincantes eran muy efectivos y era todo muy estudiado. Sí, exacto. Exacto, justo. Además Federico pone unos motes que pegan muy bien con el personaje, que lo ridiculiza muy bien, que no son muy violentos tampoco y no son muy agresivos, y todas estas cosas funcionan muy bien y muchas más, ¿no? Y el tío además era un tío que se sabe vender muy bien. Y 2 años después siguen pensando que es tonto y siguen creyendo que ellos son los listos. y es que al final, y él es el loco, ¿no? Pero ¿quién es el loco? El que haciendo lo mismo siempre
siempre acierta y siempre gana, o los que siempre haciendo lo mismo contra él siempre pierden y siempre se estampan. Último ejemplo, el Russiagate, que llevan 2 años con el Russiagate y ahora les han dicho que todo era mentira y ni siquiera van a pedir perdón. Pero bueno, me estoy enrollando con esto. No, pero claro, está interesante que sí. yo ya te dejo hablar. Sí, pero vamos, es esto, es un poco esto, ¿no? Hay 2 realidades y yo creo que hay unos que están, concretamente los medios de comunicación y parte de los políticos, que están en una realidad, están en una burbuja y de ahí no salen y se han creído su mundo y no hay manera de sacarlos de ahí. Y están en cortocircuito constantemente. Y en España se está viendo también, que de repente aparece un fenómeno, Vox, y no puede ser porque haya gente que está harta del sistema o de la corrección política o que quiere la unidad de España o que está harta de los desprecios a la bandera. No. La única explicación que le encuentran es que hay muchos fachas o que de repente hay más xenofobia, lo he leído yo en Lo País, que de repente hay una ola de xenofobia, no sé qué. Dices, coincidiendo con el auge de Vox. Entonces es este sectarismo que está tan arraigado en los medios y a mí la verdad es que me pone de los nervios. Me divierte mucho, pero me pone muy de los nervios también. Luego hablaremos de esto y hablaremos de Lo País. Sí. Y de por qué es Lo País. Tú hablas mucho de fake news, de noticias falsas, entonces yo ayer estuve mirando, ¿no? Y vi que en el año 2017 el diccionario Collins decidió que la palabra noticias falsas, bueno, considera que es una palabra en sí, ¿no? Fake news, era la palabra del año 2017. Sí. Y casi fue escogida para el mismo cargo en el 2017, para el mismo puesto, por la Fundeu, del BBVA. En tu canal empiezas a hablar de noticias falsas en 2016, o sea, es un puto visionario. Sí. Entonces... no lo sabía esto. Sí, pues sí. Entonces, ¿cuándo y cómo y por qué empiezas a hablar de noticias falsas? Bueno, todo esto de las noticias falsas empezó una vez más después de la campaña, después de la victoria de Donald Trump. Los medios, como no son capaces de atribuir su victoria a su buena campaña o a que hay gente que le gusta como es Donald Trump, no. Ellos empezaron a atribuir su victoria a una serie de factores, ¿no? Uno era Rusia, la colusión con Rusia, el otro era las noticias falsas. Ellos empezaron a decir que Trump había ganado porque se habían empezado a difundir noticias falsas. Entonces se puso de moda el término. Y Trump, con muy buen tino, cogió y se lo devolvió y dijo, no, las noticias falsas las hacéis vosotros. Y yo lo único que hice fue coger esa palabra que estaban empezando a intentar poner de moda los medios en contra de Trump y de todo esto que llaman la alt-right y la derecha y los fachas y no sé qué, y usarla contra los medios, que para mí son los que dan fake news. Muchas veces no mintiendo descaradamente, pero ocultando, manipulando, siendo muy, muy sesgados. Y simplemente por eso la empecé a usar, porque me parecía graciosa usar esta palabra que ellos habían inventado, intentando desacreditar a otros para desacreditarles a ellos. Yo creo que ahora todo el mundo, cuando tú oyes la palabra fake news, no piensa en blogs, piensa en los medios de comunicación tradicionales, piensa en La Sexta, piensa en Lo País, piensa en todo esto. Han hecho una agencia ahora para ¿qué? Para verificar noticias. En fin, si es que esto es un cachondeo, tío. Pero si verificar la realidad es lo que hace un periódico, es lo que tendría que hacer esto, pero como esto no lo hace, se inventan Neutral, que pertenece a esto o a otra, a A3 Media o a quien sea. Y es que esto es todo es una mentira, es una mentira. Un potaje de mierda. Exacto, es basura, es pura basura todo. Es alucinante, tío. O sea, ahora tenemos maldito bulo, tal, que siempre contrastan a los mismos. Ahora tenemos maldito bulo feminismos, maldito bulo... No sé. O sea, es todo un potaje de lo mismo, simplemente para bombardear al espectador, que diga, no, si lo dicen todos tiene que ser verdad. Es esto, ¿eh? Y con esto te dan apariencia de pluralidad, pero en realidad todos están dándote la misma versión. Entonces, yo no sé qué pluralidad hay aquí. Por ejemplo, yo he visto esta fake news hoy, Lo País, que dice: el Consejo de Seguridad Nacional alerta del repunte de la xenofobia en España. Muy oportuno, ¿no? Ahora está subiendo Vox y justo el Consejo de Seguridad Nacional, que es una cosa que suena muy... alerta de un repunte de la xenofobia en España.
Entonces, en el subtítulo ya te dice: asegura en su informe que la actitud de los españoles respecto a la inmigración continúa siendo más acogedora. Entonces, que ya la noticia y el subtítulo es como, ¿sabes? Porque te está diciendo que es muy acogedora, que es más acogedora que la media de los países europeos. Pero alerta de que se ha producido un cierto estancamiento en las posiciones de acogida hacia los extranjeros e incluso un ligero empeoramiento de la tendencia positiva de los últimos años. Es decir, no te está diciendo que hay ningún repunte de xenofobia ni nada. Te está diciendo que los españoles, después de la oleada de inmigración masiva que ha habido en 2018, son menos acogedores con la inmigración ilegal, pero no son más xenófobos ni son más nada. Entonces, esto es una mentira. Si les cuesta tanto lavarnos el cerebro a los de dentro, que tenemos la cultura ya y tal, ¿cómo piensan convertir en tolerantes a los inmigrantes ilegales que vienen de fuera? Y que no comparten nuestra cultura ni comparten nada nuestro. O sea, ¿cómo quieren...? Digo, lo veo una contradicción. O sea, porque esta gente son amantes de la diversidad, pero con su propio vecino que se ha criado en su propia cultura, en su mismo entorno y en su tal, si vota Vox no lo tragan. Yo veo un poco una revuelta muy incipiente, pero creo que va a seguir adelante contra este poder establecido, que lo veo muy nervioso. Los veo muy... bueno, pues están con esto, ¿no? Ahora con muchísima propaganda, con censura, con represión. Ahora están haciendo leyes contra esto que llaman discurso del odio, que es el discurso que no le gusta a determinada gente, nada más. Y yo creo que un movimiento cultural que va ganando no necesita censurar, no necesita hacer represión, no necesita manipular, no necesita de repente lanzar neutrals y malditos bulos ni cosas de estas. Y creo que lo otro que está surgiendo, que es Trump, que es Vox, que es, bueno, todo esto que llaman populismo, no le hace falta hacer censura, ni ser agresivo, ni ponerse histérico, ni nada. Entonces, cuando uno va ganando está muy claro. En el fútbol se sabe, ¿no? Cuando está ganando un equipo no se pone nervioso, está tranquilo y va a ganar. ¿Y en España, ese renacimiento conservador, crees que nace de Vox? O sea, que es el Vox el que lo pone, o que Vox... No. Vox además lleva muchos años en España. Yo creo que al final es una cosa un poco cultural de Occidente, y creo que es un poco a nivel de... No te voy a decir de que es la sociedad que se levanta tipo podemita, ¿no? El pueblo, no. Yo creo que hay una élite que está agotada, una élite que no es nada creativa, que está simplemente intentando agarrarse al poder. Élites siempre tiene que haber, y creo que hay otra élite de gente, de pensadores, de políticos, de empresarios y de gente que puede mover una sociedad incipiente, todavía pequeñita, todavía le faltan armas, que está intentando desplazar a la otra y que lo va a conseguir. Y la otra se está resistiendo como gato panza arriba. El ser humano, al final, los seres humanos somos conservadores. O sea, a todo el mundo le gusta conservar lo que tiene, le gusta estar cerca de gente que se parece a él. Tus amigos se parecerán a ti, pensarán un poco como tú, o os lo pasáis bien juntos por algo, ¿no? Gente que se viste un poco como ella, pues gente de su estilo, ¿no? Y cuando te vas a buscar una casa para vivir, buscas un barrio que se parezca a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, en realidad todos somos conservadores. Y el progresismo ha tirado tanto a toda esta cultura del cambio por el cambio, ¿no? Y el progreso por el progreso, siempre hay que ir avanzando y cambiarlo todo por cambiarlo, porque todo está mal. Y yo creo que como el ser humano es conservador, por naturaleza, por instinto, porque es un instinto, no hace falta leerse un libro para ser conservador, sí hace falta un libro para ser feminista, pues al final va a triunfar por eso, porque es que coincide con lo que es el ser humano, que es conservador. Me ha sido muy difícil meter en un solo vídeo todas las mierdas que el PSOE y su presidente han ejecutado durante estos meses, pero creo que lo he conseguido. Así que a continuación os presentaré un resumen a modo de ranking que conseguirá hincharnos la vena como a Elisa Beni en un debate feminista. Empezamos flojito, y es que era imposible no incluir a esta señora como una razón fundamental para no votar al PSOE, o su pretensión de eliminar la libertad de expresión. También es especialista en hacer el ridículo, como en esta manifestación del 8M, donde se hartó de decir que era partidista y sin ideología, y luego se puso a votar como una absurda al lado de Begoña Gómez. ¿Dónde está
el PP! Si hay alguien más sectario que Pedro Sánchez en este gobierno, es desde luego esta señora. El PSOE se propuso desde el principio llegar al poder para no soltarlo jamás, y para ello lo mejor es el adoctrinamiento a través de todos los resquicios de la comunicación posibles, comenzando por el asalto a las redes sociales, usando de forma partidista los perfiles institucionales del gobierno, siguiendo por intoxicar de partido todas las instituciones públicas y usarlas a su antojo para hacer propaganda. Todas las ruedas de prensa del Consejo de Ministros eran mítines, sin hablar del anuncio de convocatoria de elecciones donde Pedro Sánchez comenzó la campaña electoral. Sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos. No podemos olvidar el asalto a Radio Televisión Española, donde el PSOE colocó a una autoritaria Rosa María Mateo, que realizó una auténtica limpieza tanto en los telediarios como en los programas de entretenimiento, provocando la mayor caída de audiencia en 28 meses de la cadena pública. Realmente es una gestión conjunta entre PSOE y Podemos, y que ha conseguido levantar hasta los sindicatos del ente público, afirmando que se trata de una auténtica purga revanchista. Sindicatos que siempre han intentado por todos los medios acabar con la manipulación del PP, y que cuando por fin los echaron y llegó el PSOE, vieron la posibilidad de colocar a sus amigos, pero no contaban con que el PSOE y Podemos ya iban a colocar a los suyos. Así que ahí comenzó la lucha de enchufes. Y el Consejo de Informativos ahora llora desconsolado porque la independencia que esperaban con el gobierno del progreso no ha llegado, y comienzan a echar en falta a Rajoy. Ha preguntado por el posible traslado de los presos políticos catalanes. ¿Y qué me decís del circo montado con los debates? Una prueba más de que la televisión pública está al servicio del presidente, intentando contraprogramar con el debate de A3 Media al que se comprometió. Primero lo rechazó y ahora lo acepta, siempre montando el circo. Esto sin contar con todas las medidas que han anunciado como suyas cuando en realidad eran del PP, incluyendo la actualización de las pensiones al IPC y por supuesto el dato del paro. 4 años en los que el paro ha bajado 12 puntos y que para el PSOE solo era empleo de mierda, precario de trabajadores pobres, pero ahora cada mes se enorgullecen cada vez que baja el desempleo, como si ellos hubieran hecho algo cuando aún sigue vigente la reforma laboral del PP. Pero claro, el chicle no se podía estirar más y la subida del SMI y la dantesca subida impositiva a empresas ligado a la desconfianza en el mercado laboral y a la nueva crisis que se avecina, ha hecho que los empresarios cierren el grifo y el paro vuelva a subir. Una nueva crisis que le toca de nuevo a los pobres socialistas. Seguro que tardaremos poco en escuchar eso de los brotes verdes. Al tiempo. Si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es por los ministros breves, sus dimisiones, sociedades instrumentales, etc. Comenzamos por Maxim Huerta, que tuvo que dimitir tras conocerse que defraudó Hacienda, no sin antes llamar jauría a todos los periodistas que lo sacaron a la luz. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Carmen Montón también tuvo que dimitir por haber plagiado su TFM y haber obtenido su máster de forma irregular. Lo de Montón fue un caso curioso, porque fue una mierdecita más de Ignacio Escolar, que sacó cubriéndose de una falsa objetividad al haber sacado basura de sus amigos socialistas, supuestamente, cuando la realidad es que lo hizo únicamente con la intención de provocar la dimisión de Pablo Casado, que estaba también por esa época bajo sospecha con su máster. Pero fue un sacrificio en vano cuando el Supremo archivó la causa contra Casado. Escolar se cargó a una ministra para nada, y no solo una ministra, al final también dimitió el secretario de Organización de Podemos Galicia por falsear su currículum. Al final Escolar consiguió la dimisión de todo el mundo menos de que pretendía, el presidente del PP. Y por supuesto no podemos olvidarnos del amor que profesan los ministros de Pedro Sánchez por las sociedades instrumentales, que usan para comprar casas o evadir impuestos, a pesar de que el propio Sánchez dijo en una entrevista que jamás tendría en su gobierno a nadie que usara esta práctica. Nadia Calviño se compró una casa usando esta práctica, y sobre todo Pedro Duque, el ministro estrella de Sánchez, que no ha hecho absolutamente nada en 10 meses. Creó una empresa pantalla para comprar un chalet en Javea. Y no nos olvidemos de la ministra Celaá, que ocultó en su declaración de bienes un chalet de lujo de 1,5 millones de euros. Un despiste lo tiene cualquiera. Hay gente que esconde regalos de Navidad y otros una mansión. Y la estrella del Consejo de Ministros, Dolores Delgado, una señora que fue pillada llamando maricón a su compañero Marlaska. Gracias a eso fue incluida en este gobierno pro LGTBI. Y sobre todo que tildó de éxito rotundo el prostíbulo que supuestamente montó Villarejo para extorsionar a jueces con menores. Gracias a este hecho fue incluida en un gobierno feminista. Pedro Sánchez siempre se ha mostrado en contra de los decretos ley. Le parecían una medida totalmente autoritaria por parte de Rajoy. Pero hasta que llegó al gobierno, claro, ya que su política se basó en los decretazos, nada menos que 32 decretos ley en 9 meses, más los famosos viernes sociales.
Algunos de los más llamativos son los de la exhumación de Franco, una urgencia nacional que había que atender. El gobierno del PSOE lleva desde el principio de su mandato dando el coñazo con una exhumación que nunca llega a producirse. Primero iba a ser en julio, después a final de año, y ahora la fecha que han puesto es el 10 de junio, cuando ni siquiera saben si seguirán en el gobierno. Y por supuesto la medida estrella, la subida del salario mínimo a 900 euros, que ya se ha cobrado a las primeras víctimas. Pues no hay nada mejor para el ciudadano ignorante en economía que una medida populista, que siempre traen paro y precariedad cuando prometen riqueza. También destaca el decreto sobre el alquiler, que no valdrá absolutamente para nada y que lo único que conseguirá es que los propietarios hagan sus triquiñuelas para acogerse a él y pagar menos IBI. También destaca el decretazo de la sanidad universal, que nos vendieron como que el PSOE había recuperado la sanidad que con el PP dejó de existir. Con este decretazo, cualquier persona del mundo que pisa España tendría derecho a asistencia primaria. Esto significa que tú, si eres español y viajas a otra comunidad autónoma, no podrás ser atendido si antes no realizas un trámite para registrarte como ciudadano desplazado. Y un inmigrante que llegue a España de forma irregular podrá ser atendido en cualquier parte del territorio sin necesidad de estar empadronado en ningún lugar. Y menos mal que al final tuvo la decencia de convocar elecciones, porque Pedro pretendía gobernar hasta 2020 a golpe de decreto ley. Gracias, Pedro, qué detalle. El PSOE de Pedro Sánchez se ha convertido en una auténtica agencia de colocación. Hasta 500 personas, entre amigos de partido y familiares, ha colocado a nuestro presidente en cargos públicos, algunos en puestos de alta responsabilidad, sustituyendo a personas totalmente técnicas por gente claramente ideológica. Es el caso de Paradores, Correos, la Embajada de la OCDE y, por supuesto, el CIS. En el caso de Paradores, Pedro Sánchez enchufó al exportavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, sustituyendo a Ángeles Alarcó. Los enchufes de Pedro Sánchez también han llegado a Correos, donde nombró director a Juan Manuel Serrano Quintana, jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Jordi Sevilla, exministro del PSOE, ha sido colocado en Red Eléctrica Española. Mauricio Lucena, nuevo director de AENA y antes portavoz del PSC. Isaías Taboas es el director de Renfe. ¿Dónde estaba antes? Pues era secretario de Estado con Zapatero. La empresa pública industrial ENUSA tenía como director a un ingeniero en técnicas energéticas de reconocido prestigio internacional, y Pedro Sánchez lo echó y metió a un amigo suyo de partido, José Vicente Berlanga, un filósofo de profesión con la misma idea de industria que yo sobre la reproducción del lenguado senegalés en cautividad. Pero el fichaje estrella fue el que más momentos nos ha dado, José Félix Tezanos. Sí, Pedro colocó como encargado de hacer los sondeos electorales a un miembro de su partido, así, para garantizar la imparcialidad. No hay mucho que comentar sobre este fichaje, más que ha conseguido desprestigiar hasta la inmundicia a una institución de décadas de prestigio. De hecho, ya se ha hecho célebre llamarlo CIS de Tezanos. Más le vale que se cumplan los pronósticos si este señor no quiere ir a la cárcel el 28 de abril. Y por supuesto no podemos olvidar a su querida esposa, Begoña Gómez, alias la Michelle Obama del chino, que fue enchufada en el Instituto de Empresa para dirigir un proyecto en África, un instituto que recibe cuantiosas subvenciones públicas. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, de Irene Lozano, la tránsfuga de UPyD, ahora en el PSOE, que le escribió el libro a Pedro Sánchez y como recompensa la colocó como secretaria de Estado de Marca España, cobrando 100 y pico mil euros en un puesto que antes no salía gratis. La misteriosa tesis de Pedro Sánchez ha sido el escándalo más sonado de nuestro presidente, que en otro país normal habría conllevado su dimisión. La tesis de Pedro Sánchez estuvo plagada de irregularidades. El problema no es que fuera plagiada, que lo fue, sino que no la escribió él. Las desvergüenzas de todo lo que rodea esta tesis incluye el tribunal que evaluó la tesis. Estuvo plagado de amigotes, entre ellos un amigo que estuvo trabajando en el mismo departamento que Pedro Sánchez, en su época de docente, y con el que escribió parte de la tesis, algo expresamente prohibido por la universidad, pues no puede haber coautores. Este señor se había sacado el doctorado un mes antes. O la propia directora de la tesis de Pedro Sánchez, también incluida en este tribunal, en el que no había ni un solo catedrático. Cum laude express. Pedro Sánchez se sacó la tesis en tan solo 3 años, cuando la media es casi 5, que podría creérmelo de cualquier otro, pero todos sabemos que Pedro Sánchez muy inteligente no es. Más teniendo en cuenta que el rector de la universidad por aquella época era Rafael Cortés Elvira, el secretario de Estado para el Deporte del PSOE. El plagio. La tesis de Pedro Sánchez está plagada de extractos de artículos de otros autores, plagios de los que el presidente se defiende asegurando que son citas, pero la verdad es que no están entrecomillados, así que no, Pedro, son plagios, tan grandes como tu ego. Lo mejor de todo es que la Moncloa supuestamente pasó un test antiplagio, digo supuestamente porque es falso. Moncloa jamás pasó ese test, ni elaboró ningún informe, aunque el gobierno lo difundiera en su nombre, y así lo reconoce el Consejo de Transparencia del Buen Gobierno, que es una institución pública, en la que seguramente después de esto haya cesado su director. Y Pedro haya colocado a su suegro, por ejemplo. Bueno, no, que su suegro ya tiene bastante trabajo con las saunas gays.
Si hay algo que es marca Sánchez, es sin duda el avión presidencial, el famoso Falcon que Pedro usa como si fuera un Cabify. Pero en la cuenta de PayPal asociada estamos todos los contribuyentes. El presidente, ya apodado Falconetti, ha usado el avión para actos presidenciales como acudir al Festival FIP, irse de vacaciones a Lanzarote o ir a la boda de su cuñado. También lo utiliza para trayectos de 1 hora en AVE, como el de Valladolid para la cumbre hispano-lusa, donde movilizó, además del Falcon, un Airbus y un helicóptero para dar la apariencia de super presi como hacía Obama. No contento con la desfachatez de usar el Falcon hasta para ir a plantar un pino, ha declarado secreto de Estado el importe de los viajes del presidente en el avión. Es decir, que no podemos conocer cuánto nos ha costado los viajes del Falcon. Pero el colmo de todos los colmos posibles es que en el programa electoral del PSOE para el 28 de abril se exigirá por ley que todos los cargos públicos den cuenta del coste de sus viajes oficiales. Pedro Sánchez tiene grandes compañeros de viaje, todos aquellos que le encumbraron a la presidencia del gobierno. Entre ellos se encuentran grandes demócratas como los chavistas de Podemos, aquellos que venían a insuflar miedo a los de arriba y que han acabado en un chalet de 2000 metros cuadrados con seguridad privada. Los que decían que Venezuela era una democracia plena y que Europa tendría que aprender de este país. Y los que consideran que la URSS fue lo mejorcito que ha ocurrido en el siglo XX. También tenemos, por supuesto, a los separatistas, golpistas y nazis del PDeCAT, el partido más corrupto de España después del PSOE. El fugado Puigdemont y el supremacista Torra, que llamaba bestias a los españoles. En muchos municipios de Cataluña hasta tienen de socios a los fascistas de la CUP. Sí, Pedro tiene de socios a gente que está en la cárcel como Oriol Junqueras. De hecho, para negociar los presupuestos tuvo que ir su vicepresidente a negociarlos con él a la cárcel. También nos encontramos con socios de gobierno como el PNV, un partido podrido de corrupción y de la que nadie habla, por supuesto, y que han servido de socios tanto a PP como a PSOE, y que tenían a un señor llamado Arzallus que decía que los vascos tenían un grupo sanguíneo de otra estirpe superior y que se dedicó durante toda su vida a defender a los presos de ETA. Y hablando de ETA, no podemos olvidar a sus socios de Bildu, los batasunos proetarras, amigos de los asesinos que asesinaron a 9 compañeros de partido de Pedro Sánchez. Mi desprecio más rotundo, más absoluto para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Algo tendrá Sánchez cuando es el único presidente de la democracia al que los batasunos han apoyado en una investidura. El PSOE contactó reiteradamente con los proetarras para pedirles el voto a los presupuestos. Y jamás podremos olvidar la foto que perseguirá siempre al PSOE, con su portavoz en el País Vasco, Idoia Mendia, posando de forma muy alegre y pizpireta con el terrorista de ETA, Arnaldo Otegi. Foto de familia perfecta. El escándalo de la UCO es algo de lo que no se suele hablar mucho, a pesar de ser uno de los mayores escándalos que han ocurrido en nuestro país. Y es que el ministro Grande Marlaska destituyó al coronel jefe de la UCO por pérdida de confianza, un coronel con una trayectoria espléndida y que se caracterizó por su lucha incansable contra ETA, y que, ironías de la vida, le salvó la vida a la persona que le cesó cuando desarticuló el comando que iba a atentar contra él cuando era juez. Pero este señor tenía un problema, y es que estaba metiendo demasiado las narices en la corrupción del PSOE, ya que nada más llegar al gobierno el PSOE dejó a esta unidad operativa sin fondos reservados para continuar sus pesquisas, entre ellas toda la corrupción de Andalucía, incluida las tarjetas Black de la FAFE, donde los socialistas se gastaban el dinero de los parados en prostíbulos, o la corrupción de la Gürtel valenciana, de la que poco se habla, pero que es ya equiparable a la Gürtel del PP. Y a esto siguió, como he dicho, la destitución del coronel jefe de la UCO. ¿A que desde entonces no habéis vuelto a escuchar hablar sobre la corrupción del PSOE? Exacto, la mejor forma de acabar con la corrupción del PSOE es no investigándola. Pero el PSOE ha conseguido tapar bien este escándalo del que ya nadie habla. Es una medida más del PSOE para controlar todos los resquicios del poder y sobre todo las cloacas que siempre han sido suyas. Si hay algo que abocó al gobierno a convocar elecciones y provocó una movilización masiva de toda la derecha española y parte de la izquierda más moderada, fueron sin duda todas las cesiones del PSOE a los separatistas nazis, sobre todo aquella formada por la famosa figura del relator, la figura impuesta por los independentistas y aceptada en un principio por el Ejecutivo y que hizo saltar por los aires al partido y sobre todo a la oposición y a la sociedad española en general. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y este es un pequeño vídeo de emergencia que he decidido hacer a partir del debate A6 que hubo ayer en Radio Televisión Española de cara a las próximas elecciones generales. Un debate que se dio con la participación de representantes del PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Esquerra Republicana y PNV. Mención especial a la pachorra con la que estaba Aitor Esteban en el debate, que es la pachorra de alguien que no se juega absolutamente nada. Muy fan. Un debate en el que, por cierto, no había ningún representante de Vox, porque según decían no tenían ninguna representación parlamentaria, ¿no? Y para hacer un debate se supone que tienes que tener representación parlamentaria. Me pareció un detalle técnico bastante feo
feo para dejar fuera del debate a este partido cuando se ve la proyección que tienen las encuestas y sobre todo teniendo en cuenta que la primera vez que Podemos se presentó a unas elecciones generales sí que participó de estos debates electorales, aún no teniendo ellos todavía ninguna representación en el Parlamento. Pero bueno, dejando esto a un lado, también os voy a decir que yo no tenía pensado hacer ningún vídeo sobre este debate, porque entre otras cosas me pareció un debate bastante pobre en líneas generales. Pero resulta que hoy se ha hecho trending topic el hashtag de ayuda a Cayetana a raíz de un encontronazo que tuvieron a partir de la ley que lleva el PSOE en su programa sobre el solo sí es sí. Y es que Cervantes Fax, que es un esbirro podemita de estos que andan por Twitter y que hace unos virales potentísimos, me ha mencionado hoy en su Twitter diciendo lo siguiente. Cayetana Álvarez de Toledo es trending topic por las burradas que dijo ayer. Tío Blancuetero lleva hoy todo el día con el gabinete de crisis activado. Hashtag ayuda a Cayetana. Y bueno, no pensaba hacer ningún vídeo sobre esto, pero dado a que me ha tirado el guante este señor y a que esto se ha convertido en trending topic, algo que me parece hiper absurdo, pues he decidido que menos que un pequeño vídeo para contestar tanto dislate. Así que, haciéndole caso al bueno de Cervantes, voy a activar mi gabinete de crisis. Y es que esta fue la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, representante del Partido Popular. Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa: garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora penalmente, Álvarez, no es que un no. silencio es un no. Es no, y una sobre duda. todo en el consentimiento femenino. Hablar. No es no. Un silencio es un no. Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Le puede contestar en el siguiente turno. Aunque ya comprendo que sea esto, en fin, un poco extraño, ¿no? Y aunque ya hice un vídeo al respecto a partir de las palabras de Carmen Calvo, voy a hacer un pequeño avance sobre esto, ¿vale? Porque la verdad es que esto del consentimiento afirmativo, esto de que solo el sí es sí, a ver, como eslogan pues te puede quedar muy bonito y efectivo, pero como proyecto de ley es una estupidez de dimensiones supinas. Y así se vio, porque realmente los representantes de PSOE o de Unidas Podemos o de Esquerra Republicana contestaban a Cayetana con vaguedades, con eslóganes, con gestos dramáticos y con demagogia variada. En este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo solo sí la violación es sí, porque es importante para nuestras vidas. Cayetana, me parece gravísimo lo que has dicho. Y te pido que te lo Señor Rufián, que me lo parece revises. usted gravísimo. Que lo penalmente, no es que un no. silencio es un no. Es no, y una sobre duda. todo en el consentimiento femenino. No es no. Un silencio. Ay, no es no, sobre todo en el consentimiento femenino. Ya sabemos que el no es no, cachonda, pero es que el proyecto de ley que lleváis en vuestro programa electoral habla de que solo el sí es sí, del consentimiento afirmativo y estas pachangas que os habéis inventado en los últimos meses. Y claro, después de que ayer algunos de estos representantes de la izquierda pusieran el grito en el cielo, no se sabe muy bien por qué. Me parece gravísimo. ¿Ah, sí? Gravísimo. Es increíble, tía, lo que estás diciendo, Cayetana, tronca, Háztelo mirar. Y hoy, a partir de un viral bastante chorra de Antón Losada... Hola, Cayetana Álvarez de Toledo está hecha un lío. No sabe cuándo no es no, cuándo sí es sí. Si hay que decir sí, sí, sí al principio y sí, sí, sí al final para que cuente. Si hay que decir no, no, no al principio y no, no, no al final para que cuente. O basta con decir no, no, no al principio y ya cuenta para siempre. No, pues la izquierda más borrega se ha lanzado a burlarse de la buena de Cayetana sin saber muy bien de lo que estaban defendiendo. Que es un poco, pues, esta inercia electoral de meterse con el contrincante político de turno y que forma parte de la pantomima de los que defienden algo sin siquiera llegar a creérselo. Y forma un poco de estos packs ideológicos, porque básicamente ellos entienden que el equivalente a su equipo de fútbol defiende una cosa y ellos... ciegamente, pues defienden esta cosa. Y ya está. Y todo el mundo, pues se rasga las vestiduras y se pretenden ultrajados por las palabras de Cayetana. ¿Cómo has podido decir algo así? Sin saber concretamente y exactamente en qué consiste una ley que pretende legislar lo que sucede en nuestras alcobas y la forma en la que mantenemos relaciones sexuales. Algo harto delicado, debo añadir. Y mi pregunta sería, y creo que es lo mismo que quería decir Cayetana, y es algo a lo que todavía no he escuchado ninguna respuesta coherente, ¿cómo cojones se articularía esa ley del solo sí es sí en nuestro Código Penal? ¿Se trata de un consentimiento explícito, es decir, que específicamente verbalizamos el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales? ¿O se trata de algo que, como han dicho otros, también ampara un consentimiento tácito? Es decir, que entendemos a través de nuestros gestos, señas no verbales y entusiasmo que se da ese consentimiento. ¿Y qué pasa cuando ese consentimiento tácito es malinterpretado como ya ocurre por una de las partes? ¿Cómo coño funciona esto? Que alguien me lo explique. Yo creía que ella quería, yo al principio creía que quería, pero luego me di cuenta de que no quería, pero no
no expresé de ninguna manera. Y los que no entienden la complejidad y todos los matices y todos los grises que se pueden dar en una relación sexual son ellos. O sea, ¿qué pasa si hay una pareja, por ejemplo, que está follando al estilo perrito y de repente ella retira su consentimiento pero no lo verbaliza expresamente? ¿Es esto una agresión sexual también? ¿Qué pasa cuando alguien en una relación sexual hace algo que al otro le incomoda o que no le gusta? Desde el momento en el que ha hecho eso ya se convierte en una agresión sexual porque no ha habido un sí explícito por la otra parte. Y esto es algo que en las relaciones sexuales pasa continuamente, porque las relaciones sexuales, gracias a Dios, no son algo monotemático y homogéneo y repetitivo y que todo el rato es igual y que para todo el mundo significan lo mismo. Y es que el sexo no funciona como una transacción más, no es una interacción mecánica entre dos personas como quien va a comprar el pan. Ya había jueces que avisaban que lo que esto hacía era poner en entredicho de nuevo esa presunción de inocencia de la que algunos quieren librarse y tantos dolores de cabeza les da. Camille Paglia dijo que la sexualidad y el erotismo constituyen la compleja intersección entre la naturaleza y la cultura. El sexo es el punto de contacto entre el hombre y la naturaleza, un punto en el cual la moral y las buenas intenciones quedan a merced de unos impulsos primitivos. Y tenía en parte razón, y es que las reglas del sexo son tan distintas y tan variadas como personas y gustos y preferencias sexuales hay en el mundo. Y esto está acotado por un límite que es el consentimiento de las dos partes y que en efecto a veces da lugar a confusiones y a abusos. Algo que por desgracia, debido a la naturaleza del propio acto sexual, jamás va a desaparecer. Y yo no quiero que el sexo cambie, o sea, yo no quiero que el sexo sea una interacción social más como la que tengo con un taxista o con la señora que me atiende en la ferretería. Yo no quiero que se convierta en algo mecánico en la que sé continuamente todo lo que va a pasar. Pero aquí vemos al feminismo institucional del PSOE metiendo sus sucias zarpas en algo que ni siquiera comprenden ni se han molestado en comprender e intentando enterrar algo tan vivo y dinámico y complicado como es el erotismo y las relaciones sexuales en un mar de burocracia, con la excusa, por supuesto, de proteger a las mujeres que reclaman que las relaciones sexuales sean consentidas y deseadas, como si eso no estuviese ya amparado por nuestro código penal. Decía también Paglia, la teoría feminista ha simplificado en exceso el problema del sexo, reduciéndolo a una cuestión social. Reajústese la sociedad, elimínese la desigualdad social, aclárense las funciones de cada sexo y reinarán la felicidad y la armonía. Y esta es la ilusión y la enfermiza mentira con la que pretenden alienar a las chicas jóvenes e ignorantes varios que repiten estas consignas como mantras sin saber muy bien de qué coño están hablando. Y así se sienten mejor con ellos mismos y con su eterna sensación de superioridad moral, porque por lo visto estarían salvaguardando la seguridad sexual de las mujeres. Me parece gravísimo. ¿Ah, sí? Gravísimo. Cuando lo que están haciendo es seguir como borregos un eslogan que difícilmente se puede articular en ningún código penal, que ni ellos entienden cómo se significa y que simplemente usan para atizar al contrincante político de turno. Para mí Vox lo ha abordado en los siguientes puntos. Primero, se han hecho inmunes a los insultos y las descalificaciones. ¿Que les dices que son de extrema derecha? Pues ellos te dicen que son de extrema necesidad. ¿Que les dices que son unos fachas? Pues ellos se descojonan y se llaman fachas a sí mismos. ¿Que les dices que son unos racistas? Pues te muestran como uno de sus candidatos es una persona de color, Ignacio Garriga, o que hay una persona que ha saltado a la fama, Bertrand Endongo, también de color, por defender las propuestas de Vox en el programa Espejo Público. Con lo cual a esta gente le da un cortocircuito cerebral. En segundo lugar, le han dado la vuelta a la tortilla. Decía Frank Underwood en House of Cards, y leo, si no te gusta cómo está puesta la mesa, dale la vuelta. O también decía Harvey Specter, si amenazan con dispararte, ¿qué pasa? ¿Haces lo que te dicen o te disparan, no? Pues no, le quitas la pistola, sacas una pistola más grande, te marcas un farol o haces otras 146 cosas. Los medios de comunicación han intentado hundir a Vox y boicotearlos desde el principio, llamándoles de extrema derecha, fascistas, racistas, misóginos, etc. ¿Y qué ha hecho Vox al respecto? ¿Ha cedido y se ha rendido? Pues no. En primer lugar, ha descalificado a los medios de comunicación. Luego ha descalificado a quien le estaba descalificando a él. Por tanto, ya no estamos en negativo, sino en un punto neutral, tablas, empate. ¿Y cómo ha hecho esto? Pues diciendo que los medios de comunicación están repletos de fake news, o por ejemplo, Iván Espinosa en un mitin hace poco le preguntaba a una reportera, ¿unas palabras para 4? Y él contestó, no molestes 4, y esto se ha hecho súper viral. Y en segundo lugar, como alternativa, ha utilizado las redes sociales, y es que Vox es uno de los partidos más potentes en este campo. Por ejemplo, en Instagram es el partido más seguido. Por tanto, no es que se haya quedado a tablas, a empate, sino que ha terminado en positivo. Partiendo de negativo ha terminado en positivo. En tercer lugar, tienen muy claro a quién se dirigen.
Como ya dije en un vídeo anterior, Vox defiende sus posturas de forma contundente, sin medias tintas, porque tienen clarísimo quién les puede votar y quién no les puede votar. Saben perfectamente que si hacen concesiones y matices, no van a obtener el voto del colectivo al que están haciendo un guiño y a lo mejor sí que pierden el voto de gente que en un principio tenía pensado votarles. Así, por ejemplo, si Vox ahora empieza a hacer guiños al colectivo LGTB y al movimiento feminista, no va a obtener el voto de ningún integrante del colectivo LGTB o del colectivo feminista, o muy pocos, y ya tienen que estar despistados, y sin embargo sí que puede perder capazos de votos de gente que en un principio confiaba en ellos. Joder, pues me centro al 100% en mis potenciales votantes, y quien no me quiera votar, pues que no me vote y ya está. Cuarto, han sabido obtener muchos votos sin demasiado riesgo. Tenemos que tener en cuenta que España es un país en el que la caza tiene mucha importancia, porque es un país con zonas rurales muy amplias, y también en el que la industria de la tauromaquia todavía tiene bastante peso. Luego, si tú eres el partido que más contundentemente defiende la caza y los toros, vas a conseguir muchos votos de la gente interesada en estos dos campos, por su propio interés. Por tanto, ya tenemos muchos votos, que es la primera parte de la frase que decíamos. Pero decíamos que estos votos se hayan obtenido sin asumir casi riesgo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la gente de izquierdas, con excepciones, matizo, con excepciones, es normalmente la que más firmemente se opone a la caza y a los toros, y esta gente no iba a votar a Vox aunque Vox estuviese en contra de la caza y de los toros. Luego aquí no ha perdido ningún voto. Y en segundo lugar, los simpatizantes de Vox, porque le gustan medidas como las relativas al feminismo, o la inmigración, o a Cataluña, no creo que dejen de votar a Vox simplemente por lo que dicen los toros y en la caza, o si los hay serán muy pocas personas, se lo tragan y ya está. ¿Qué nota le pongo a la estrategia de Vox? Muy buena.